Querida familia, feliz Santo Sábado para toda la familia adventista que están conectados en estos momentos a través de este canal que lleva esperanza a muchos hogares, a muchas familias. De verdad le damos gracias al Señor porque nos permite hoy poder disfrutar de esta recesión de sábado con un mensaje de esperanza para nuestras vidas. Saludos a todos los amigos que se van a conectar también al escuchar luego esta transmisión. Hoy tenemos un tema súper interesante y antes de abrir la palabra del Señor, quiero que tengamos una oración para pedir la dirección de Él. Oremos. Bendito Dios y Padre, en estos momentos te agradecemos por este sábado, Señor, que nos permite ya disfrutar, gozar en tu presencia. Pedimos, Dios, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo esté en nuestro medio y que el mensaje pueda llegar a nuestros corazones y de esta manera, Dios, podamos fortalecer nuestra vida espiritual. Bendice a los hermanos que lo van a ver, a los amigos y que podamos disfrutar juntos en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el título de la reflexión de esta recesión de sábado es ¿qué marcas llevo por ser cristiano? ¿Qué marcas llevo por ser cristiano? ¿O qué marca usted lleva por ser un misionero? ¿O qué marcas lleva usted por ser adventista del séptimo día? Muchas personas y amigos me preguntan, hey Julián, ¿la vida cristiana es fácil de llevar? Yo le digo, es fácil siempre y cuando usted esté tomado de la mano de Dios, de la mano de Jesús, porque Jesús es tu amigo y Él va a estar contigo, te va a ayudar en los momentos difíciles, pero cuando usted se va alejando, las cosas se pueden complicar un poco. Entonces, la vida cristiana no todo es color de rosas. Llegan momentos de tribulación, llegan momentos de desánimo, llegan problemas. Entonces, en esta tarde, yo quiero hablarles un poco de la vida de un gran hombre. Para mí es el personaje preferido, porque podemos aprender de él, su vida, acerca de su vida, su entrega en cuanto a la salvación de las almas. Y vamos a hablar un poco acerca del apóstol Pablo. Por eso le he titulado la reflexión ¿qué marcas llevo por ser cristiano? Porque vamos a ver un poco acerca de qué marcas llevaba el apóstol Pablo por ser un cristiano, porque él llegó a ser un imitador de Cristo. Entonces, hay un texto en la palabra de Dios en Hechos, vamos a ir primeramente a Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos, capítulo 14, versículo 22. ¿Qué era lo que más le apasionaba al apóstol Pablo? Que él lo podemos ver como lo que a él más le gustaba, disfrutaba hacer. Dice allí Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Confirmaba ¿qué? Los ánimos de los discípulos. Porque hermanos, en la vida cristiana, en algún momento llega ¿qué? El desánimo. Pero el apóstol Pablo le encantaba, disfrutaba visitando ¿qué? A los hermanos. Y dice que confirmaba ¿qué? Los ánimos de los discípulos. Además de eso, dice que les exhortaba a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, fue un discípulo por excelencia, yo puedo decir. El apóstol Pablo tuvo que pasar momentos difíciles en su vida, momentos que aún le costó su vida. El apóstol Pablo aquí está diciendo que en la vida cristiana es necesario pasar ¿por qué? Muchas tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Son pruebas. Son momentos de angustia, de desesperación. El momento donde usted siente que todas las puertas están cerradas y no haya qué decisión tomar, ¿no? El apóstol Pablo tuvo que experimentar eso. Pero él está diciendo allí, es necesario pasar por ello, porque al fin va a recibir ¿qué? El reino de los cielos. Ahora vamos al libro de Romanos, donde él sigue hablando sobre este tema de las tribulaciones. Y en el libro de Romanos, capítulo 5, él nos dice algo interesante. Romanos 5, versículo 3. ¿Cuál es el fruto de las tribulaciones? ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? Romanos 5:3 nos dice,
Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Y esa es una virtud que tienen los adventistas del séptimo día, porque Apocalipsis lo dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La tribulación, mi querido hermano, produce ¿qué? Paciencia. Y yo pregunto en este momento, ¿estás pasando por alguna tribulación en estos momentos? ¿Estás pasando por alguna dificultad que no sabes qué decisión tomar? Deje que Dios guíe tu vida y tenga paciencia. No te apresures a tomar decisiones. Deja que Dios sea el que dirija cada paso de tu vida. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que las tribulaciones nos van a producir ¿qué? Paciencia. Y en medio de las tribulaciones que él tuvo que enfrentar, pudo decir allí mismo en Romanos 8:35, él hace una pregunta. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a separar de Cristo Jesús? ¿Las tribulaciones, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién me va a separar del amor de Cristo? Y él termina diciendo allí en el capítulo, dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada me podrá separar ¿de quién? Del amor de Cristo. Las tribulaciones, hermanos, llegan. ¿Para qué? Para pulir ¿qué? Nuestro carácter. Las tribulaciones llegan, hermanos, para nosotros aprender ¿a qué? A depender de Dios. ¿Cuál es otro resultado al pasar por las tribulaciones? Vamos a ir ahora al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Allí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto acerca del resultado que viene al pasar por las tribulaciones. Dice el versículo 16, por tanto no desmayamos. ¿Por tanto qué? ¿No qué? No desmayemos, no desmayamos. Antes, dice él, aunque este nuevo hombre exterior se va ¿qué? Desgastando el interior, no obstante se renueva ¿qué? Día tras día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Allí podemos decir, hermanos, que el apóstol Pablo pudo vivirlo. Y él pudo experimentar en su propia vida, ¿no? De todas las tribulaciones que tuvo que pasar. Ahora vamos a leer un texto donde él habla acerca de cada vez que predicaba la palabra de Dios, qué pasaba, ¿no? Vemos una corta biografía de todas las marcas que el apóstol Pablo tuvo que llevar aún en su cuerpo. Porque, ¿saben, hermanos? Hay marcas físicas que quedan cicatrices en nuestro cuerpo, ¿no? Hay marcas también emocionales y también hay marcas espirituales. Muchos hermanos dicen, bueno, yo marcas físicas no tengo aún por ser cristiano, pero quizás tengo marcas que emocionales. Yo he conocido hermanos y especialmente una hermana que en estos días le visitaba y me decía, uy, hermano Julián, yo no sé hasta cuándo el Señor me va a tener. ¿Cuánto tiempo el Señor me va a tener más en esta tribulación que paso? Llevo más de 30 años batallando con mi esposo. Me hace la guerra en casa y es difícil vivir con él. Él no es cristiano. Le hizo la guerra con sus hijos cuando iban a la iglesia. Esta hermana está muy herida, emocionalmente está muy herida. Entonces, esa es la marca que ella lleva emocionalmente. Algunos también llevan marcas espirituales. Han habido hermanos que en algún momento tomaron una mala decisión, se desviaron del camino de la fe y les marcó algo, que nunca van a poder olvidar eso, ¿no? El apóstol Pablo tuvo marcas físicas, tuvo marcas emocionales también.
y marcas espirituales, porque cuando uno lee todas las cartas que él escribió, en algún momento él se sintió solo, se sintió que los hermanos lo habían abandonado, se sintió de que aún en esos momentos difíciles, sintió de que de nada servía lo que estaba haciendo, ¿no? Porque las iglesias no lo apoyaban. Pero a pesar de eso, hermanos, él siempre tuvo la mirada puesta en Dios. Eso es lo que yo quiero dejar en sus mentes, hermanos. En este mundo vamos a pasar por tribulaciones. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido el mundo. No sé qué tribulación está pasando, pero déjeme decirle que nada de lo que estás pasando en estos momentos se compara a lo que pasó el apóstol Pablo. Y es más, lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. ¿Qué marcas lleva nuestro Señor Jesús? ¿Usted cree que el Señor Jesús lleva marcas físicas? Claro que sí. La palabra de Dios dice que Jesús tiene marcas físicas, que son las marcas que lleva en sus manos. Tiene una marca, una cicatriz aquí en su costado y quizás también en su cabeza. Y esas marcas que él lleva fueron ¿por qué? Por amor a nosotros. Y esas cicatrices nunca se van a borrar del cuerpo de Jesús, porque eso representa el precio que él tuvo que pagar para redimirnos. Jesús tuvo que afrontar la muerte para salvarnos. El apóstol Pablo, allí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24, él escribe allí sobre todas esas marcas que tuvo que vivir, experimentar. 2 de Corintios 11, 24, dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos ¿qué? Menos uno. De parte de los judíos, de parte de su familia. Porque hermanos, uno por ser cristiano llega persecución de parte de ¿quién? De la misma familia, de los mismos papás. He conocido jóvenes que han entrado a la iglesia y los papás le han dicho, mira, usted se mete a esa iglesia y empaca la maleta y te tienes que ir de la casa. Los hermanos le hacen la vida imposible. En el trabajo también recibe persecución por ser cristiano. En el colegio le hacen quizás bullying, le dicen, no, usted es un loco, usted es una loca por haberse metido a esa religión. ¿Todo eso es qué? Son marcas que uno recibe, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 40 azotes menos uno. Es decir, ha recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes. ¿Cuántas veces? 5 veces. O sea que casi 200 azotes recibió el apóstol Pablo, ¿no? Usted se imagina esos azotes que recibía, ¿cómo quedaría su cuerpo? El apóstol Pablo tuvo que haber tenido muchas cicatrices. Sigue diciendo allí, además de eso, el versículo 25 habla, 3 veces he sido azotado ¿con qué? Con varas. Además de parte de los judíos, también recibió 3 veces más azotes. ¿Ahora con qué? Con varas. Una vez apedreado, eso fue en Listra. ¿Una vez qué? Apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, sigue diciendo allí, en peligros de ríos, en peligros de ¿qué? De ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligro en el desierto, en peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Tremenda lista de la que el apóstol Pablo tuvo que escribir de todas las cosas que recibió. ¿Por ser qué? Por ser cristiano, por ser un fiel seguidor de ¿quién? De Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, lleva muchas marcas. Pero ¿sabe por qué él las llevaba? Porque él una vez dijo, Señor, yo quiero predicar. Hoy en día, hermanos, en muchos países han muerto cristianos por predicar el evangelio. Yo digo, Señor, ¿a dónde tú quieres que yo vaya para que predique tu palabra? Y si es posible dar la vida por el evangelio. Muchas personas quisieran tener esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de fe.
como la tuvo el apóstol Pablo. Pero algo que él dice allí, todo eso, en el versículo 28, me gusta y es un texto alentador, porque el apóstol Pablo pagó todo este precio por las iglesias. Dice, además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la que, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo, hermanos, todo lo que sufría, todo lo que tuvo que padecer, era porque amaba ¿qué? La obra de Dios. Era porque amaba el predicar. El apóstol Pablo cada vez que recibía una pedrada en su cuerpo, decía, esto lo hago ¿por qué? Por amor a Cristo. Cada vez que recibía un latigazo, él decía, esto no se compara a lo que Jesús tuvo que pasar. Y él decía, todo esto lo hago porque esto va a ser testimonio para las naciones. Esto va a ser un testimonio para que la gente entienda de que hay que pagar un precio por ser cristiano. Y él termina diciendo y le da un consejo a Timoteo. Y le dice a Timoteo, Timoteo, en la vida cristiana hay que pasar por momentos difíciles. Hay que recibir latigazos, persecución, rechazo. Y él escribe a Timoteo unas últimas palabras, ¿no? Y esas las encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Él le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser, ¿qué? Sacrificado. O sea, el apóstol Pablo ya había cumplido la misión aquí en la tierra. Le digo, bueno, ya voy a, ¿qué? A terminar la obra. Ya el Señor me está diciendo que ya es hora de, ¿qué? De terminar. Y él está allí expresando, ya estoy listo para ser, ¿qué? Sacrificado. Y el tiempo de mi partida está, ¿qué? Está cercano. Dice el versículo 7, he peleado, ¿qué? La buena batalla. He acabado, ¿qué? La carrera y he guardado la fe. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, yo ya voy a partir de esta tierra, pero te voy a dar un consejo. Así como yo he peleado la batalla, te animo a ti. La vida cristiana es una batalla, es una pelea constante, ¿no? Y le está diciendo, guarda ¿qué? La fe. No te desanimes, siga avanzando, que muy pronto vas a recibir la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Se encuentra en el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman ¿qué? Su venida. El apóstol Pablo concluye su vida con estas palabras, ¿no? He acabado ¿qué? La carrera. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva en esta carrera espiritual, en la carrera de la fe. No sé cuántas veces te has caído, pero así mismo te has levantado, ¿no? Pero muy pronto esta carrera está por terminar. Nosotros sabemos, hermanos, la Biblia lo menciona, de que está por llegar ya la última tribulación, que la Biblia menciona, la gran tribulación, ¿no? Está por llegar esos momentos. En esos momentos hemos pasado tribulaciones, sí, pero va a venir una tribulación que nunca ha existido. Y es el tiempo de que nos preparemos, porque eso van a ser momentos más difíciles. En el libro de Hebreos, para terminar, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay una lista de todos aquellos héroes de la fe, ¿no? Todos aquellos que tuvieron que pagar un precio. ¿Por qué? Por ser fieles al Señor, por ser cristianos. En Hebreos 11, versículo 33 al 37, dice lo siguiente. Dice, aquellos hombres, dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron ¿qué? Vituperios, otros azotes, y aún más de eso recibieron ¿qué?
prisiones y cárceles. Versículo 37. ¿Fueron qué? Apedreados. Otros fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, hablo por mí. Cuando yo leo esto, yo digo, yo nunca he pasado esto. Aún no he tenido que pasar por estas pruebas que pasaron muchos cristianos, muchos profetas y mensajeros de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿qué está dispuesto usted a pagar por ser cristiano, no? Yo recuerdo una vez que leí una historia de una matutina, de una dama que ella estaba conociendo el mensaje adventista. Se acercó al pastor y le dijo, pastor, yo me quiero bautizar. Yo quiero entregar mi vida al Señor. He conocido una gran verdad, pero tengo un problema, pastor. Y el problema es que mi esposo me dice que si yo me bautizo, que si yo le entrego la vida a ese Dios, me mata. Y tengo mucho temor. No sé qué hacer. El pastor le dijo, mira hija, entrégase a Dios. Dios tiene el control de su vida. Toma esa decisión que el Señor se va a encargar de traer solución a ese problema que estás enfrentando. Y oraron. Al día siguiente, ya era sábado, ella se levantó, oró al Señor, le dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Voy a tomar la decisión de entregarme a ti. Llegó a la iglesia, se bautizó. Toda la iglesia oraba por ella, porque sabía que quizá lo que le iba a esperar, ¿no? Llegó a su casa, el esposo no estaba en ese momento, llegó a su casa, se encerró en su cuarto y allí estando encerrada empezó a clamar, a orar al Señor como nunca antes. Y la petición que ella le hacía a Dios era por su esposo, que él pudiera entender que la decisión que ella había tomado era la mejor de su vida y que eso iba a traer bendición ¿a qué? A su hogar, a su matrimonio. Y ella hablaba tan fuerte que el momento que llegó el esposo se enfureció. Se enfureció porque dijo, ¿quién está en el cuarto mío con mi esposa? Él no entendía que esta mujer estaba hablando con Dios. Dice que en esos momentos le dio rabia y fue a la cocina de su casa, agarró un cuchillo y se fue para el cuarto. Cuando él abre la puerta del cuarto, de la habitación allí, la esposa estaba de rodillas orando al Señor. Cuando él ve ese drama, dice la historia que él sintió como que algo se apoderó de él. ¿Y qué creen ustedes que fue? Fue el Espíritu Santo. Inmediatamente el cuchillo cae de sus manos. Y él le dice a su esposa, querida, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón por haberte hecho la vida difícil. Pero quiero pedirte perdón y a la vez quiero decirte que ese Dios a quien tú sigues, yo quiero ¿qué? Seguirlo. Así que por favor, enséñame de ese Dios. Y la historia finaliza diciendo de que este hombre, días después, también le entregó la vida ¿a quién? A Jesús. Yo me pregunto, hermanos, la Biblia lo dice, ¿no? Todas las cosas tienen un propósito aquí en la vida, ¿no? Muchos murieron creyendo en el mensaje, viendo la vida. Ustedes recuerdan la historia de Esteban, ¿no? Esteban murió siendo cristiano, pero gracias a esa muerte, ¿quién se convirtió? Días después se convirtió ¿quién? El apóstol Pablo. Muchas veces, hermanos, quizás tenemos que entregar la vida, ¿no? Hay muchas historias de hombres, mujeres que murieron por la fe. ¿Y cuál fue el resultado después de esa muerte? Muchas personas se convirtieron. En esta vida tenemos que llevar marcas.
pero que esas marcas que hemos recibido sean marcas por ser fieles al Señor. Esas marcas que tendremos que pasar son momentáneas, como lo dice la palabra, ¿no? Porque cuando venga el Señor Jesús, Él nos va a dar, ¿qué? Una recompensa. Entonces, mi querido hermano, le animo a que sigas, ¿qué? Perseverando. Que las tribulaciones que estás pasando en estos momentos va a pasar. Y después, como lo dice el dicho popular, después de la tormenta viene, ¿qué? Viene la calma, viene la paz. Que el Señor te bendiga y que este mensaje pueda llegar a su corazón y pueda cada día fortalecer su fe. Dios le guarde.